lo largo de los años me han preguntado un montón de veces por el mundo del doblaje, que cómo funciona, luego dije que lo había dejado y me preguntaban que por qué lo había dejado, etc. Y pensé en hacer un vídeo de ello, pero si lo hacía desde mi punto de vista, a lo mejor iba a quedar un poco pesimista porque al fin y al cabo yo lo dejé. Así que para poder dar un punto de vista mucho más amplio, he traído a Clara. ¡Hey! ¿Qué pasa? Hola. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es contar más o menos el proceso, desde que piensas, pues a lo mejor me podría dedicar al doblaje, Hasta que finalmente, pues, eres un actor en activo, tienes convocatorias y tienes que lidiar con estudios. Oye, no digas ya palabras convocatoria y tal, que no hemos Vale, explicado nada. vale. Con trabajo, eres un actor. Para eso, pues hemos ordenado vuestras preguntas. Vamos a ello, ¿no? Sí, vamos. Para, que no podemos saltar a las preguntas así como así, que esta gente pues necesita un poco de teoría, ¿no? ¡Curso rápido de terminología doblajil! ¡Take! Un take básicamente es la división entre 5 y 8 líneas del guión. Entonces los numeran, te dicen, oye, ven mañana a trabajar, tienes 4 takes. Y Vale. es la unidad de trabajo, la unidad de pago y básicamente es la unidad en la que si te dedicas al doblaje vas a medir toda tu puta vida. Siempre que salgas una vez en ese take, aunque sea haciendo ya cobras. Eso es un take. Y un párrafo de 5 líneas también es un take. Exacto. En Francia va de otra manera, pero los franceses están a otro nivel. Ambientes. Cuando acabas de comenzar a trabajar en doblaje, lo más normal es que no te den un personaje. Tienes que tener mucha suerte para que te den un personaje nada más empezar. Entonces, al principio lo que pasa es que te convocan para lo que se llaman ambientes, que es una convocatoria que incluye una cierta diversidad de voces, en plan graves, agudos, gente joven, gente mayor, etc. Sí. Para que cubran todas las voces adicionales de la película. Todos los extras, todos los que en la película son extras y extras con frase, en doblaje, esos son ambientes. Que es desde las voces de fondo de cuando el prota entra en una cafetería y hay barullo de gente hablando, a desde el camarero que viene y le dice, hola, ¿seré su camarera esta noche? ¿Qué van a tomar? En los ambientes, de hecho, hay dos tipos de ambientes que son los, bueno, tres en realidad, los personajillos, que son los que hemos dicho, los frase a frase y los colchones. Entonces, primero, un colchón es cuando sencillamente lo que es el soundtrack, que son todo lo que es el sonido de fondo de la película, está muy vacío. Entonces, cuando se hace eso, un colchón es hablar todos a la vez, solo para que se rellene esa escena. El frase a frase es en realidad la misma cosa, solo que cuando... Que para tenerlo más limpio al Sí. grabarlo, pues vas diciendo una frase detrás de la otra. Oh, perdón, llego tarde. ¿Me pone un café con leche? ¿En serio? No me lo puedo creer. ¡Hasta mañana! ¡Mira lo que he hecho, mamá! ¡Hola! ¿Pero qué haces? Me ha robado mis pantalones de gimnasia. Aquí entramos ya en la subtrama de crimen. Sincronía. Lo que viene siendo meter en boca. Bueno, pues eso es básicamente que tú hables a la vez que hable el personaje, pero haciendo coincidir las labiales, las Son vocales. súper obvias. Que a ver, que a veces es imposible, ¿no? Porque lógicamente estás doblando de un idioma que es completamente diferente. Pero dentro de esa diferencia, pues intentar, dando la interpretación del personaje, las respiraciones. Es súper importante. Es respirar a la vez que el personaje. Fase 1. ¿Valgo para esto? ¿Cualquier voz, obviamente con formación, puede valer para la profesión? Sí. En el doblaje no solo hay voces bonitas, tiene que haber voces de todo tipo, porque hay personajes de todo tipo. Básicamente el amigo feo del prota guapo de la peli no va a hablar igual que el prota. Esto para mí es el síndrome del jorobado de Notre Dame. De hecho, todo tiene sus pros y sus contras a la hora de trabajar. Si tú tienes una voz muy bonita o una voz muy normal, tendrás mucho trabajo, porque siempre hay trabajo para las voces normales, digamos, voces que se adaptan a muchos tipos de personaje, ¿no? En cambio, si tienes una voz más peculiar, te van a llamar. Por ejemplo, si tienes la voz súper grave, pues te van a llamar para hacer todos los militares, los señores mayores, Correcto. estrictos, todo. O sea, la voz de base no es un problema. Todo eso ya viene luego. ¿Qué cualidades son necesarias para ser actor de doblaje? Al menos interpretación decente. Sí, o sea, la misma palabra ya lo dice, actor de doblaje. Por mucho que hayas hecho interpretación amateur toda tu vida, te siguen diciendo que suenas leído, pues deberás trabajar en eso antes de ser actor de doblaje, porque sobre todo un actor de doblaje... Un actor de lee. doblaje, sí. Y bueno, y no tener ningún defecto notable a la hora de hablar. Si tienes seseos y cosas así, Creo es que que no no... pronuncias bien las R's, claro, eso... Logopeda. Sí. ¡Ay! Y me olvidaba también acentos. Es decir, si tenéis acento, hay que aprender a quitar el acento, Y desafortunadamente. hablar neutro. ¿Cómo fueron vuestros comienzos en el doblaje? ¿Qué consejos le daríais a alguien que quiere empezar a doblar?
Paciencia. Bueno, lógicamente hay ciertas maneras de prepararse, de preparar el instrumento de trabajo que es la voz a la hora de ser actor de doblaje. Por ejemplo, el clásico de leer mucho en voz alta. Yo le leí los 7 libros de Harry Potter a mi hermano en voz alta. Yo iba diciendo trabalenguas por casa. ¿Vale uno para hacer un doblaje con solo tener el talento de hacer voces o de llegar a ciertos registros? ¿Qué más creéis que hace falta para ello? Pues mira, Salvatore, yo te voy a decir una cosa. Yo cuando empecé en el doblaje, la única voz que sabía hacer era la mía. Que se aprende con la práctica, yo creo. Una vez ya conoces tu voz y entonces sí que empiezas a intentar imitar, intentar llevar la voz por sitios, a practicar mucho y entonces ya pues ya descubres que tienes más registros y que puedes pues eso, hacer por ejemplo voces de niños, que es lo típico que hacen también. Sobre todo es eso, es que aprendes a jugar. Al principio no te sientes seguro ni en tu propio registro, porque se te rompe la voz a la mínima, cuando estás leyendo mucho rato te cansas y te quedas como semiafónico por 5 minutos, lo cual me dejaba flipando al principio. O sea, digamos que el actor de doblaje perfecto combina una capacidad interpretativa amplia con una capacidad de dominio y de cambio de la propia voz. Fase 2. ¿Cómo me preparo? ¿Qué trucos tuvieron ustedes para ir avanzando en esto del doblaje? Si 100 sierras sierran 100 cigarros, 600 sierras serrarán 600 cigarros. Estoy suponiendo que tenía algo que ver con la casi insoportable separación y con mi sensación de que todo había muerto. R con R cigarro, R con R barril, rápidas corren y ruedan las ruedas... No, las rápidas ruedas del ferrocarril, me cago en la leche, tío. ¿El acceso a la profesión es igual aquí que en otros países, bien sea de habla hispana o francesa? Pues Selma, lamento decirte que no tenemos ni idea. Nosotras solo hablamos del caso de España y más concretamente del caso de Barcelona, que es la ciudad donde nosotras pues, nos hemos formado y hemos trabajado en esto. Vamos a hablar así como generalmente de la situación de España, que es la que conocemos, y muy concretamente de la situación de Barcelona. Lo siento. ¿Estudiar un curso, taller o aprender por tu cuenta? Siempre hacer un curso de doblaje, porque es lo que te va a abrir la puerta al mundo laboral. Tanto Xenia como yo somos de padres muggles, entonces nosotras, para introducirnos en todo esto, pues fuimos a una escuela de doblaje, cuyos profesores eran profesionales del doblaje en activo. Eran directores de doblaje, eran actores de doblaje, pero sobre todo eso, directores de doblaje. ¿Por qué es esto importante? Porque si estáis pensando en estudiar doblaje y estáis mirando diferentes escuelas, miraos el tema del profesorado, que sean directores de doblaje que trabajen. O sea, esa es la única manera. Nadie os puede garantizar trabajo en esta profesión, pero si haciendo el cursillo conocéis a directores que os ven trabajar y que ven cómo lo hacéis, ellos son los que pueden darte una oportunidad y son los únicos que van a hacerlo. El doblaje es una profesión muy cara porque no está subvencionada por el Estado, con lo cual son todo escuelas privadas y no vas a pagar un cursillo que luego no te garantice absolutamente ninguna salida profesional. Y mucho cuidado con los cursos de doblaje que venden clases teóricas. O sea, no, la teoría en el doblaje no te vale para limpiarte el culo, o sea, tal cual. ¿Teoría de qué? El doblaje es práctica y más práctica. No te sirve de nada que te digan cómo se sincroniza si tú no practicas sincronizar. ¿Qué técnicas, ejercicios o magia negra recomendaríais a la gente que se quiere dedicar a ello pero suele constiparse mucho? A veces se quiebra la voz, etc. Como mínimo 4 vírgenes sacrificadas en luna llena. Y cogéis la Biblia, un capítulo cualquiera, preferiblemente del Apocalipsis, pero cualquier evangelio sirve igual. Pero si lo vas a hacer, joderando bien. Ya, la recitáis al revés un rato y entonces se os aparecerá el dios del take. No hay que aprender a colocar bien la voz, ¿vale? La voz, hay un sitio donde si tú la colocas puedes gritar todo lo que quieras, que no te pasa nada. Ese es el sitio donde la colocan los niños pequeños, que por eso lloran, se desgañitan y no se quedan afónicos en la vida. Hay que aprender a respirar con el diafragma, a no forzar la garganta, a hablar desde aquí, no desde aquí, esto no. Y infusiones con miel. Sí, jengibre. Cuídate la garganta y toma vitaminas. ¿Creéis que es muy importante que un aprendiz deba aprender canto para introducirse en el mundillo, teniendo en cuenta que hay actores de doblaje que no saben cantar? Aquí hay debate, en realidad. Aquí hay debate, sí, porque hay muchos actores de imagen que no cantan. Te abre más puertas, en general. Sí. Y, o sea, bueno, aparte no de que te ayuda... no está de más, o sea, nunca está de más, pero tampoco es imprescindible, digamos.
A mí me dieron canto, muy poquito, pero me dieron. Ujú. Así que en realidad, pues supongo que es algo que estará en alza, que se tendrá más en cuenta. Pero nos lo dieron también por todo el tema de colocación. Exacto, nos lo dieron. Diafragma. Exacto, nos lo dieron sobre todo por un tema técnico. Nos decían que pues con el canto obviamente aprenderíamos más a posicionarnos Controlar aquí. la respiración, el flujo. Es muy importante cuando tienes que hacer frases muy largas para no quedarte sin aire a mitad de la frase. Entonces, esto el canto te ayuda mucho. Fase 3. He estudiado, pero ¿qué hago ahora con mi vida? ¿Es un mundillo muy cerrado o se abren bastante a la hora de aceptar nuevas voces? Es decir, si lo haces bien, cuesta entrar y necesitas contactos o puedes entrar por tus capacidades. La respuesta es no, nunca vas a entrar por tus capacidades, solo vas a entrar por contacto. Eso sería un mundo ideal y yo no lo habría dejado. Pero entonces sí, en doblaje básicamente es por contactos, porque básicamente los estudios están cerrados a cualquier persona ajena al estudio, con lo cual la única manera de acceder a un estudio de doblaje es que te llamen para trabajar, que un director te llame para trabajar, y la única manera de que te llame un director para trabajar es que te conozca, y la única manera de que te conozca es o bien les acosas a la puerta del estudio, cosa que no es recomendable, no, ha pasado, no es recomendable, o haces un curso de doblaje en una escuela donde haya profesores en activo. ¿Cómo son las audiciones? A veces en doblaje se hacen lo que se llaman pruebas de voz. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que es un casting abierto a todo el mundo? No. ¿Qué va? Esto quiere Ojalá. decir que la productora tiene un producto nuevo y con un personaje, a lo mejor un actor nuevo o un actor poco conocido, y entonces le dice al estudio, mandadme 5 propuestas de voz. Y entonces pues el director mira quién cumple el perfil y entonces haces una prueba que consiste en hacer pues 3-4 takes y entonces luego el cliente siempre es el que decide. Pero es eso, no vas a ver un casting en ningún lado para poder entrar a doblar una No. película. Es decir, tienes que conocer al director que tiene que proponer las voces. Exacto, son castings a puerta cerrada, digamos. Sí, es triste, pero es cierto. ¿Cómo es trabajar en un estudio de doblaje? Es decir, ¿es como ir a una oficina en la que tienes un horario y una labor fija? ¿O tal vez os llaman cuando va a salir el episodio? Digamos que has sido listo y has ido a una escuela con profesores en activo o a una escuela asociada a un estudio de doblaje y entonces, como han visto que lo has hecho maravillosamente bien durante el curso, pues deciden convocarte. Una convocatoria básicamente es que en el doblaje no es que tengas un contrato laboral y te dicen vienes de lunes a viernes de tal hora a tal hora y hacemos pelis. No. En el doblaje tú te riges por un régimen que es el régimen de artistas y profesionales taurinos, si no recuerdo mal. Odio eso. El caso es que es un régimen laboral por el cual a ti te dan de alta y de baja de la seguridad social por cada día de trabajo. O sea, y tú cotizas ese día y además cotizas un poco más, creo que de lo normal y tal. Entonces la idea es que a ti te contrata un estudio, te llama un estudio para trabajar un día o X días o lo que sea, pero cuentan cada día por separado, digamos. Correcto. Una convocatoria es eso, es Tu día de alta y baja. Tu día de alta y baja. Así que no, en el doblaje no hay horarios fijos. De hecho, puede ser que el lunes tengas la semana libre y el lunes por la tarde tengas toda la semana caótica, llena de cosas que no sepas bien cómo manejarte. Porque simplemente es eso, a la que un director te pone en un reparto, te llaman los de producción y te dicen, ven. Y hay veces que la antelación es de risa. Sí. Hola Clara, mira, perdona que te llame tan así de última hora, pero ¿cómo lo tendrías para venirte al estudio dentro de unos 45 minutos? Que es que nos ha surgido una cosilla con la que no contábamos. Vale. Vale, bien. Bien, pues genial, te apunto, ¿vale? Nos vemos dentro de un ratito. Hasta luego. Chao. Con cómo funciona el trabajar en doblaje tienes que tener una agenda disponible, o sea, y tienes que aprender a que si tienes planes, si tu prioridad es el doblaje, cualquier plan va a ser menos importante y te vas a pasar la vida plantando gente. Y esto nos lleva a la pregunta de Rai Miao. ¿Os dedicáis íntegramente a este mundillo o generalmente no se puede vivir de ello? Yo no pude vivir de ello. Realmente me parece que es una profesión que para intentar vivir de ello tienes que ser una persona que tenga un ingreso por algún otro lado. Sobre todo cuando empiezas, o sea, porque cuando empiezas es eso, a lo mejor trabajas un día y luego no sabes cuándo vas a volver a trabajar. Claro, el doblaje, el problema es que necesitas tener esta disponibilidad horaria, con Así lo es, cual, trabajo si flexible. tienes otro trabajo,
y trabajas muy poquito de doblaje, ok, pero a la que ya ves que te empiezan a salir cosas, o sea, yo conozco a gente que claro, que tú faltó 2 días al trabajo porque justo le salió un doblaje y los echaron. Es una cuestión de perseverancia, es decir, si eres muy constante y te intentas mantener dentro del mundo, es un poco reacción en cadena. Sí. Te van viendo otros directores, se van acordando de ti y te van llamando, pero para eso tienes que llegar a ese punto de extroversión en Sí, parte. por un lado necesitas ser como tus propias relaciones públicas y venderte mucho, entonces hay gente, yo por ejemplo, a la que eso se le da muy mal. Y a mí, al menos en mi caso, lo que me pasó es que una mezcla de introversión e inconstancia me hizo no poder vivir de ello y al final yo tuve que priorizar el que necesitaba tener más ingresos para poder mudarme al centro y continuar con mi vida y salir de las faldas de mi madre. El tema de la extroversión es algo que me parece bastante importante tratar porque es un poco de superación. Si eres una persona extrovertida por naturaleza, que conozco muchos que han conseguido triunfar en el doblaje, porque tienen un talento innato para encontrarse con alguien y a los 5 minutos ser su puñetero mejor amigo, entonces lo vas a tener bastante fácil, ellos? ¿verdad? Pero si eres una persona como Clara, como yo, que nos cuesta bastante más abrirnos a desconocidos, en mi caso me creaba una ansiedad social bestial el que me dijeran ve y habla con ese director y preséntate, y yo Y dile que tiene trabajo, es como... o sea, no. Claro, y aparte, bueno, yo es que cuando empecé tenía 17 años. Ay, Dios, ¿en serio? Sí, entonces, claro, yo con 17 años era una pava, o sea, yo era como, ¿qué? ¿Hablar con alguien? Entonces, eso, pues vivir de ello, si consigues superar tu introversión como Clara y no como yo, y pues consigues estar súper mega disponible para ir a cualquier cosa que te llame y tal, pues entonces podrás vivir de ello a la larga. Probablemente tardarás, a menos que te saques mucho. Hay gente que entra muy a saco y vive de ello enseguida, pero bueno, es que es eso, es casos, depende de muchas cosas. de muchos factores. Ser insistente es la clave. Yo no sé ser insistente. A mí me decían, pero mándale un WhatsApp. Y yo me tiraba media hora con el móvil así. Me generaba tanta ansiedad la idea de molestar a esta gente para que se acordaran de mí, que al final preferí que no se acordaran. Preguntas random. ¿Es verdad que se empieza doblando pelis porno o eso es un mito? A lo mejor antes sí, pero hoy en día no. Doblar porno es muy complicado. chungo. Vale, venga, grabamos. Me he equivocado. Volvemos. Sí. Ah, mierda. No lo he metido en boca. Vale. Otra vez. Esta es la buena. Sí. 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 Vale. Estoy bien. Perdón, repetimos. ¿Alguien me puede traer una bolsa? ¿Hay colaboraciones con dobladores de otras nacionalidades o se comparten problemas o situaciones para resolver en común acuerdo entre productoras de doblaje? No, creo que es muy cerrado. Sí, o sea, sobre todo actualmente. O sea, quiero decir, antes sí que había... Aquí nos llegaban muchos productos que sí que se habían doblado para Latinoamérica, pero actualmente digamos que en España se dobla para España. Sí. Y ya está. Bueno, ahora lo más así es el caso de Coco, que lógicamente se dobló en Latinoamérica y entonces en España no se dobló en España, porque lógicamente habría sido muy ilógico, entonces aquí se distribuyó. Se dobló el tráiler. ¿En serio? Uy, hago spoiler. Lo dobla en el tráiler Roberto Encinas, que es Nathan Drake de Uncharted. Eso, normalmente en España se dobla para España y en Latinoamérica supongo que se doblará para Latinoamérica. Conclusión. Si no tenéis ya contactos dentro del doblaje, tenéis que hacerlos. La forma de hacerlos es a través de estudiar. Y una vez acabéis de estudiar, es paciencia y insistir. Perseverancia y perseverancia. Insistir, hasta que al final estéis en el sitio y en el lugar y todo vaya bien. Pero si vosotros lo que queréis es tener una vida organizada, os estresáis con los cambios y con el no saber si al día siguiente vas a seguir currando de eso, entonces planteaos el no dedicaros a esto. Porque esa soy yo. Eso es lo que conlleva, digamos. Es un mundo maravilloso,
Aún así está la cuestión de me arrepiento de haberme gastado un montón de pasta en una escuela de doblaje para luego al final haber tirado la toalla. Pues no, para nada. Es decir, del doblaje he aprendido muchísimas cosas, aparte de que hablo mucho mejor que antes. Pero en general, si no estáis seguros de si va a funcionar para vosotros, es decir, si sois un poco como yo, que tenéis ansiedad social y os cuesta mucho la idea de hablar con desconocidos y de lanzaros y de ser pesados y además pensáis, necesito estabilidad económica, etcétera, etcétera, pero estáis ahí como en la duda, yo casi recomendaría que os lanzarais, porque yo me lancé y todo mi entorno social y artístico hoy día viene del doblaje y me han salido proyectos magníficos y conoces a gente muy guay. Así que eso, si estáis en la duda, lanzaos. Si estáis seguros, lanzaos. Si pensáis, joder, hablar con desconocidos, ni de coña, quedaos en vuestra casa. Sí. Y ya está, eso sería todo. Esperamos que hayáis aprendido cosas. A lo mejor algunos estáis súper emocionados ya buscando escuelas de doblaje. A lo mejor os hemos deprimido. A lo mejor estáis a punto de saltar por el balcón. Lo siento. Sed fuertes. Sinceridad ante todo. Correcto. Y eso. Pues nada, hasta el próximo vídeo. Tengo metraje para una vida, tío. Voy a hacer 3 vídeos.